Apaga la luz si quieres, pero no digas que no te advertí. Hay historias que se pegan al oído como una verruga al dedo. No se van con jabón ni con aire. 3 relatos. 3 presencias que, según lo que voy a contar, no parecen entender de mapas ni de puertas cerradas. Me presento rápido. Soy ingeniero, viajo por carreteras, monto y desmonto equipos en ciudades que no siempre aparecen en los mapas turísticos. Lo que cuento no es literatura. Son cosas que viví, señales que recogí y testimonios que escuché mientras esperaba un bus, mientras armaba un puente o mientras mi trabajo me obligaba a regresar de madrugada a un cuarto de hotel sin nada más que una luz apagada y un silencio que a veces no lo es tanto. No afirmo que todo tenga explicación sobrenatural. Digo lo que pasó y cómo cambió la vida de quienes estuvieron allí. Si te gustan relatos que erizan la piel, suscríbete y activa la campanita. Lo que sigue no es para los tímidos. 1. Empezaré con el primero, porque fue el que dejó la marca más nítida en mí. Eran 3. Yo, Osvaldo y Alejandro. 3 ingenieros que, tras una semana de trabajo en la costa, decidimos caminar hasta una playa que prometían en la guía del conductor. Aislada, con un sendero que cruzaba un bosque costero. El viaje a pie tenía todo de película barata. Mochilas pequeñas, cerveza fría en la nevera del coche, y la sensación de que estábamos por descubrir algo nuestro, escondido de los turistas. El conductor del colectivo, un hombre curtido que más parecía parte del paisaje, nos miró cuando bajamos. «Si se van por el sendero, vuelvan antes del anochecer», dijo. No habló de fantasmas, ni de leyendas locales. Habló como quien conoce atajos donde la noche engulle el horizonte. Y no caminen solos si oyen algo raro, añadió como quien suelta una brizna de advertencia entre otras. Nos reímos y nos burlamos. 3 tipos de más de 30 años con GPS y linternas en el bolsillo, riéndonos de historias de taberna. Es fácil reírse cuando la noche está lejos. El sendero comenzó amable. Flores silvestres, ramas que marcaban un túnel de hojas, y la brisa marina que olía a sal y a madera mojada. Caminábamos a buen paso, hablando de trabajo y de viejas anécdotas. La playa estaba ahí, o eso parecía, como un miraje luminoso entre los árboles. La primera señal fue una ausencia de sonido. No es la ausencia total, había ausencia de vida, ningún grillo, ningún insecto, ni el zumbido de alguna mosca. Incluso el mar, que a esa distancia se oía como un murmullo lejano, parecía haberse contenido. Fue un silencio tan claro que se volvió palpable, como si el aire hubiera quedado en espera. La segunda señal fue la luz. No hay una explicación lógica. La linterna de Osvaldo titiló, como si hubiera perdido voluntad para encenderse. Nos miramos. Alejandro juró que fue un instante, que una nube debía de haber pasado, pero ninguno de los 3 había visto nubes. Yo sentí el frío primero, una frialdad que no venía del viento, sino de una presión interior, como cuando el cuerpo se prepara para una mala noticia. Empezamos a oír algo después, un sonido que no sabíamos ubicar. Pasos que no seguían la brújula del sendero. Pasos que daban la vuelta a los árboles, como si algo caminara entre nosotros y la playa. Luego llegaron los gritos. Eran voces de mujer, entrecortadas, muy cerca y a la vez lejanas, como cuando alguien habla a través de un muro de vidrio. Gritos de auxilio mezclados con palabras ininteligibles. No había una dirección clara, parecían venir de todos lados. La hierba a los lados del sendero se movía sin viento, como si una mano invisible la quisiera apartar. Uno de mis recuerdos más nítidos es la imagen de una rama que raspaba mi brazo. No fue un roce suave, fue un tirón, como si algo me hubiera agarrado y luego soltado con desprecio. En ese momento, la risa se evaporó. Nos miramos con la seriedad de quienes reconocen peligro. Volvimos sobre nuestros pasos,
apretando los pasos para no demorarnos, pero los sonidos nos rodearon. Respiraciones en el hueco del sendero, crujidos detrás de los arbustos y un aleteo, apenas perceptible, como de algo grande desdoblándose. Llegamos a la carretera jadeando. El motor de un coche que pasó nos pareció la banda sonora más segura del mundo. Subimos a la van del conductor y él nos examinó en silencio. «Ya les dije», dijo sin un ápice de burla. «Hay lugares que comen la noche». No quisimos explicarles cómo habíamos sentido aquello exactamente. Palabras como arrebato o presencia suenan ridículas cuando te las dicen a ti mismo, y peligrosas cuando se las dices a los demás. Nos fuimos encantados con la adrenalina y con la risa nerviosa que disimula el miedo. Creímos que todo había quedado en esa caminata. Habíamos vuelto a la ciudad, reanudado la rutina y vuelto a la oficina donde trabajábamos. Pero la presencia, si de verdad había una, no entendía de pasaportes ni de distancia. Fue 2 semanas después, dentro del edificio donde pasábamos la mayor parte del día. La oficina era un rectángulo de ventanas y mesas, aire acondicionado, olor a café y esa luz fluorescente que vuelve todo pálido. Al principio, fue un conjunto de pequeños detalles. Escuché golpes contra una pared a la hora de la siesta. Nada que un albañil o una tubería rota no pudieran explicar, salvo que los golpes se repetían cuando no había nadie en el pasillo. Una compañera contó que su silla se había movido sola. Lo dijo en voz baja, como si soltar la frase la hiciera verdadera de repente. Otra vez, alguien vio huellas húmedas en una mesa de madera, huellas que no eran de zapatos, sino algo que dejó rastro como si la humedad se hubiese adherido a una piel distinta. Las huellas desaparecían con el tiempo, pero siempre volvían en el mismo sitio. Yo empecé a sentir presencias. Primero fue una presión detrás de la nuca cuando me sentaba en mi puesto. Una sensación de que alguien apoyaba el peso de su cuerpo sobre mi silla. Una presión sorda que me obligaba a enderezarme. Pensé que era estrés, malestar cervical, cualquier cosa que justificara la sensación física. Pero una noche, ya tarde, cuando los pasillos estaban vacíos y ella era una oficina con puertas cerradas, sentí algo apoyarse en mi espalda, no solo con presión, sino con intención. No fue una sombra fría, sino un peso y un calor, como si una respiración enorme pasara pegada al oído. Podía sentir la tela de su supuesto abrigo, la rugosidad de lo que tocaba mi chaqueta. No hubo voz, solo una sensación de cercanía que me heló la sangre. Me incorporé de la silla, como si quisiera desprenderme de un insecto. Di un paso y la sensación se fue, como si la presencia hubiera elegido marcharse porque yo ya la había notado. Intenté racionalizar. «Estabas cansado», me dije. Los demás quizás no lo notaron esa noche, pero a partir de entonces, algunos empezaron a dormir mal. Osvaldo afirmó que una vez despertó con 3 arañazos en el antebrazo, finos y alineados, sin recordar ningún movimiento brusco. Alejandro encontró una marca húmeda en la nuca, como una palma dejada con prisa. Nadie quería hablar demasiado. Cuando lo hacíamos, nuestra voz sonaba hueca. La broma anterior había evaporado su gasolina. Las pequeñas señales se volvieron más persistentes. En la madrugada, se oían aleteos como si una ventana hubiera sido abierta y algo buscara salir. Varios colegas dijeron que escuchaban pasos detrás de sus escritorios, pasos que se detenían al ras de sus sillas y luego continuaban. Hubo papeles que se desordenaban sin viento, una lámpara que parecía inclinarse hacia mí, como si alguien fuera a mirar por encima de mi hombro. Un día, regresando de una reunión, sentí en el plexo una presión tan fuerte que me obligó a caminar más rápido. La puerta del ascensor tardó 3 segundos de más en abrir, y cuando lo hizo, vi las huellas otra vez. Húmedas, pequeñas, como si algo hubiera pasado por la barra de metal del lateral. Las huellas se formaban con regularidad donde nadie podía explicar la humedad. Fuera del alcance de las canaletas, lejos de cualquier tubería.
Una noche, ya no pude más. Fui al edificio porque me encargaron una revisión de redes. Era tarde. Los pisos superiores estaban a oscuras, y la ciudad afuera parecía mantener su respiración. Caminé por el pasillo hasta el cuarto de control. La luz de emergencia dejaba sombras largas. Sentí como si algo tirara de mis pensamientos hacia atrás. Notas de música vieja, un olor a humedad antigua, como libros mojados. Abrí la puerta del cuarto y la fuerza de la presencia me empujó contra la pared. No había nadie visible, pero la presión era tal que me costó respirar. Empecé a oír susurros, como si se contaran secretos a unos centímetros de mi oído. Frases sin sentido que se pegaban como gramática de otro mundo. Intenté moverme y no pude por un segundo. Mi cuerpo obedecía menos que mi voluntad. Primero fue el frío, después el golpe en la espalda que me empujó hasta el suelo. Sentí algo que, con todas las precauciones del lenguaje, se asemeja a unas manos que apretaban con intención. No hubo mordiscos ni heridas abiertas. Hubo marcas que luego vería en mi propia piel. Pequeñas líneas rojas, como quemaduras en serie, que no habían estado antes. Salí arrastrándome del edificio esa noche, y no volví. Dije que tenía una urgencia familiar, que debía irme de la ciudad. En realidad, no era la ciudad ni la familia. Era el miedo concentrado en cada pasillo sin luz, en cada sombra que ahora parecía conocer mi nombre. Los otros no tardaron en seguir mi ejemplo. La mayoría alegó insomnio. Uno declaró que el apartamento donde vivía ya no le parecía suyo. La empresa contrató a un par de técnicos para revisar el edificio. Encontraron problemas eléctricos menores que explicaban las linternas que fallaban, las lámparas que se apagaban y el zumbido de los fluorescentes. Todo solucionable. Nadie puso precio a la sensación de que algo se había alojado en un espacio y se negaba a abandonarlo. Cuando dejamos el edificio, noté que mis manos temblaban las primeras 3 semanas. Dicen que la memoria es un músculo y el horror es una cicatriz. La mía se notaba cuando tocaba una mesa y recordaba la sensación de esa piel húmeda rozando la mía en la sala de servidores. Nunca supe si aquello fue una advertencia del bosque que nos siguió, o si, en realidad, habíamos traído algo con nosotros en la forma de una palabra, en la forma de un temor colectivo. Mientras te lo cuento, no pretende darte miedo por deporte, me decía a mí mismo, pero también no podía dejar de pensar que no éramos los únicos en haber sentido aquella respiración pegada a la nuca. Antes de irnos, el taxista que nos llevó la última noche nos había dicho algo que dejó a Alejandro en silencio hasta después. Hay presencias que no eligen lugar, eligen persona, nos había dicho a modo de chiste. No le hicimos caso, pero ahora la frase quedaba suspendida en mi cabeza como una exhalación. ¿Qué quiere decir elegir persona? ¿Que se fijan en alguien y se quedan? ¿Que se pegan como un parásito a la memoria? No hay respuesta exacta, solo esa certeza que pesa como una losa. Algo vio a alguien y no lo dejó en paz. No terminé allí mi relación con ese miedo. Años después, cuando veo una fila de huellas en un sendero o siento una brisa que no merece ser llamada brisa, aún me eriza la piel. De aquello quedó un rastro en la vida de mis amigos. Insomnio en Osvaldo, fobia a caminar solo en Alejandro, y en mí, una sensación permanente de que, si la noche me sorprende, hay manos que quizá me estudien desde el terciopelo de la oscuridad. ¿Crees que eso terminó? Espera a la siguiente historia. 2. La segunda historia no es mía en primera persona. La escuché de un vecino cuando vine una vez a un pueblo del interior por trabajo. Me la contó porque la niña que la protagonizó, Lucía, era la hija de aquella familia, y porque los hechos tocaron a la comunidad con la sutileza de una roca lanzada al agua. Ondas y más ondas hasta que todo cambió. Vivían en una casa sencilla, frente a una finca vieja que, desde hacía años, nadie cuidaba. Los padres eran gente de trabajo, tardes en el campo, mañanas de mercado,
la cotidianidad de quienes ponen una vida al servicio de lo que les da de comer. Lucía tenía 3 años, una niña de pelo rizado que prefería jugar con una caja de cartón antes que con juguetes caros. Al principio, los cambios no parecían de otra cosa que menores. La niña evitaba salir al patio que daba hacia la finca. «No quiero ir con la abuela», decía sin razonar. Su rechazo parecía irracional, pero provino de la boca de una niña que hablaba claro. La abuela vivía en la casa de enfrente, en una parte de la finca que estaba en ruinas y que nadie visitaba sin razones. Los padres achacaron el rechazo a miedos de la edad. Hay niños que tienen fobias a la oscuridad, a los perros o a un sillón viejo con ojos de madera. Pero la niña continuó hablando de ellos. «Ellos me piden que los escuche», decía a veces, con un gesto que los adultos describían como si viera algo detrás de la pared. A los 3 años, las palabras que salen pueden ser metáforas. Los mayores las recogen con ternura y las dejan en un rincón de la casa. Sin embargo, la cosa se acentuó. Noches de fiebre, delirios en que reaparecían rostros que nadie conocía, narraciones que describían sótanos estrechos y la sensación de haber sido observada durante largos ratos. Una noche la niña despertó gritando y señalando hacia la ventana de la cocina. «No están solos», dijo desde la cama, y no fue un juego. Tenía la mirada fija en un punto que los padres no alcanzaban a ver. La madre encendió la luz y se acostó a su lado. La niña la tomó de la mano con fuerza y en voz baja contó que personas le habían pedido perdón por algo que no entendía. Lo dijo como quien repite lo que le contaron sin saberlo del todo, pero había un matiz de entendimiento que heló la espalda de la madre. «Agradecieron que alguien los escuchara», relató después. La comunidad empezó a sospechar porque las pesadillas de Lucía coincidieron con un dato que a los adultos les molestaba. La finca de enfrente había sido, décadas atrás, lugar de mudanzas, de algún negocio turbio del que pocos hablaban. Había chismes, rumor de desapariciones antiguas, historias que la gente en el mercado murmuraba como quien echa una moneda al pozo y no quiere mirar debajo del agua. Nada probado, palabras que flotaban en conversaciones de taberna. Aún así, cuando la niña empezaba a recitar nombres que nadie en la casa conocía, con acentos que no parecían locales, la preocupación dejó de ser solo una sombra y se volvió una carga sólida. Los episodios se hicieron más intensos. Lucía entró en estados febriles donde describía sótanos, puertas cerradas con llave, voces que llamaban por nombres que a los adultos les sonaban desconocidos. En sus relatos, las caras no eran monstruos, eran como fotografías antiguas, difusas, menudas, con ropa de antes, y todos traían la misma súplica: «Escúchame». La madre la abrazaba y lloraba, confusa ante la persistencia de un mensaje que no podía ubicar. El padre empezó a quedarse despierto hasta tarde para vigilar, y la casa entera cambió. Ventanas cerradas de día, la radio siempre encendida, para que el silencio no metiera sus dedos y la niña se quedara más hundida en lo que veía. No voy a detallar escenas que revictimizan. Nadie merecía más dolor. Pero la comunidad, al final, hizo lo inevitable. Algunos vecinos comenzaron a mirar la finca de reojo, hasta que uno de ellos, en una madrugada sin luna, entró para ver si la maleza escondía algo más que árboles. No es una imagen bonita. Un vecino moviéndose entre zarzas, con una linterna que a veces fallaba, y con esa mezcla de curiosidad y temor que hace que la gente vaya a los lugares prohibidos. Lo que encontraron fue suficiente para borrar las casualidades. No fue una escena grotesca narrada con lujo de detalle, porque la crudeza no suma a entender el peso de los hechos. Bastó con decir que había indicios de que en esa finca, alguna vez, se habían cometido cosas de las que nadie hablaba en voz alta. La palabra desaparición quedó flotando como un insecto enorme y feo en el aire del pueblo. La policía llegó, la finca se acordonó, y la vida de la familia que vivía frente a ella
se convirtió en una grieta que se abría cada vez que la niña mencionaba alguna de esas caras. La madre me miró a los ojos cuando la escuché contar, y su rostro mostraba cansancio de alguien que se ha acostumbrado a caminar sobre cristales rotos. Lucía, por su parte, recuperó con el tiempo parte de su risa de niña. Aprendió a correr otra vez, a vivir en la superficie. Pero algo quedó. La niña no volvió a jugar con la misma despreocupación, y en su manera de mirar se quedaban, a veces, momentos en que alguien la buscaba con gratitud. «Ya no están tristes», dijo una vez, con la contundencia infantil que no admite discusión. «Gracias por escucharlos», añadió. Esas palabras se metieron en el corazón del padre como una cuchillada de alivio y de terror. Alivio porque tal vez había consuelo para voces en pena. Terror porque, ¿qué significa escuchar para alguien que estuvo cerca de lo que la finca ocultaba? No voy a hacer juicios sobre lo que la niña vivió, si eran ecos de un pasado enterrado o algo distinto. La historia terminó, en apariencia, con la mudanza de la familia. Se fueron una noche sin anunciar mucho y la casa quedó vacía por meses. Los vecinos dicen que la niña durmió mejor en otro sitio, que la familia respiraba otra vez, aunque ninguno de ellos recuperó el sueño profundo que se tiene antes de que algo toque la orilla de tu vida. Ese «gracias por escucharlos» quedó como una frase que se repite en la plaza del pueblo de tanto en tanto, como una llave que abre puertas que no deberían abrirse. Pero hay cosas que no cierran tan fácil. La finca seguía allí, con sus ventanas rotas y sus secretos. Y esa era, justamente, la parte que me contó el vecino la noche que terminé en ese pueblo. Que aunque la familia se había ido, la sensación de que algo había quedado cerca no se disipaba. Lucía había dicho nombres concretos, oraciones simples, y la gente del pueblo había empezado a mirar a su alrededor con la sospecha de que los que faltaban no habían ido muy lejos. Fue en ese punto, cuando la policía comenzó a mover las vallas y a tomar declaraciones, que la historia cambió de tono. Hubo una noche en la que el cielo estaba pegado al suelo, y la constelación de lamparitas de la comisaría parecía un collar tenso. Un grupo de vecinos se congregó sin querer, y entre ellos estaba la madre de Lucía, temblando por todas partes, pero con las manos fijas como garras sobre su bolso. Algunos hablaban en voz queda. Otros miraban la finca con la boca entreabierta. Las linternas iluminaban ramas, paredes, y la noción de que lo que ocultaba esa finca había estado por años a centímetros de casas, mercados, pasos de niños. Justo cuando la policía se preparaba para documentar la escena, alguien en la multitud dijo que la niña había repetido un nombre. No fue un nombre actual, sino algo que sonaba como una clave. Una frase que, según la madre, Lucía había usado en una de sus noches de fiebre. Una palabra que empezaba por mar y terminaba con una mezcla de sílabas que nadie reconoció de inmediato. El sargento apuntó en su libreta. Un vecino, mayor, dijo que esa palabra le recordaba a una propiedad de 20 años atrás. Las piezas empezaban a moverse en un tablero que nadie había querido tocar antes. Y aquí debo detenerme por un momento, no por falta de certezas, sino porque es justo en este punto donde la historia toma giros que merecen contarse con calma. El pueblo se tensó. La narrativa comenzó a incorporar no solo lo que había en la finca, sino lo que la gente recordaba haber visto de niño. Y en esos recuerdos hay muchas sombras que confunden lo que fue con lo que pudo haber sido. No puedo avanzar sin contar con más cuidado. La investigación que siguió, las conversaciones con la policía y las noches en vela de la madre. Todo eso exige tiempo. Pero no quiero que pienses que la historia termina con una mudanza y una frase digna. Tiene, como todas, capas que se van descubriendo. Lo que sigue resulta más crudo y más cercano, y es por eso que lo dejo aquí, en el borde de la puerta, con las voces aún resonando en la plaza. Si sigues escuchando, todavía quedan relatos que te harán mirar la oscuridad con otros ojos.
La siguiente historia es, para muchos, la más personal, la que se pega a la piel y no te deja olvidar. La contaré desde la fuente. Fabi misma me lo relató. Pero eso, amigo, es otra puerta que voy a abrir con cuidado. La noche en que la policía cerró la finca con cinta amarilla y linternas, el pueblo pareció contener la respiración. Aquella frase que la niña había dicho, esa cadena de sílabas empezando por mar, había activado memorias que muchos creían sepultadas. El sargento tomó notas, mientras los mayores susurraban nombres que, hasta entonces, eran solo rumores del mercado. No encontraron escenas que uno vea en películas, ni imágenes para la televisión. Lo que hallaron fueron rastros imprecisos que hablaban con una contundencia fría. Marcas antiguas en tablas sueltas, restos de objetos personales mezclados con tierra removida. Una puerta tapiada cuya cerradura había sido forzada en algún momento del pasado. No era la violencia explícita que magnifica la noticia, pero sí un rastro lo bastante humano como para que los familiares de los que habían desaparecido se acercaran con la esperanza rota de una respuesta. Lo más doloroso no fueron los hallazgos técnicos, sino las reacciones en el pueblo. Algunas viejas voces que antes se permitían bromas, ahora cerraban la boca como quien guarda un secreto que aprendió a no pronunciar en voz alta. La madre de Lucía, en medio de un grupo que aguardaba la salida de los peritos, se quedó inmóvil, como si alguien hubiera apretado el freno en su respiración. Me contó, después, que en las noches previas a la inspección, la niña no había hablado mucho, pero cuando lo hacía, repetía una frase que, por su sencillez, cortaba por lo más íntimo. Les dije que vinieran, decía, mirando al patio donde antes jugaba. No era una frase de un cuento. Era un alivio para los que se habían ido y una advertencia para los que se quedaban. La investigación sacó a la luz nombres que distintos vecinos reconocieron. No eran celebridades ni extraños. Eran rostros que, de una u otra manera, habían sido parte de vidas cotidianas. Un carnicero, una mujer que vendía telas, un joven que ayudaba en la bodega. Y sus ausencias encajaban con historias que mucha gente había escuchado a medias. La policía documentó lo que pudo y colocó la finca bajo custodia temporal. Hubo entrevistas, lágrimas, testimonios que no siempre coincidían, porque la memoria humana tiene agujeros donde crecen dudas. Aún así, para la familia que miraba desde la acera, la confirmación de que había algo oscuro detrás de esas paredes fue una mezcla agridulce. Por un lado, la posibilidad de respuestas. Por otro, la certeza de que su hogar había estado demasiado cerca de algo que no debió haber estado. La mudanza fue silenciosa. No hubo escena dramática ni anuncio en la plaza. Una noche recogieron lo imprescindible y se marcharon con la misma discreción con la que intentaban ocultar la vergüenza de haber vivido al lado de aquel lugar. En la penumbra del primer mes en la nueva casa, la niña recuperó fragmentos de su sonrisa. Corrió, gritó, jugó, y la madre pudo, por fin, acostarse sin que la radio mantuviera la luz encendida hasta altas horas. Pero la normalidad no se arregla en una semana. Lucía dejó rastros de un mundo que había visto demasiado temprano. Sus manos, a veces, se posaban sobre una silla, como si esperara que alguien respondiera desde debajo de la mesa. En sueños, sus dedos buscaban hombros invisibles. «Ya no están tristes», dijo otra mañana al levantarse, con esa certeza que solo los niños ostentan. Allí, entre la gratitud infantil y la inmensa sospecha de lo que significaba escuchar, quedó la última palabra que la madre repetía como si fuera una oración. «Gracias por escucharlos». Pasaron meses, incluso cuando los medios dejaron de viajar hasta ese pueblo, la suspensión en el ánimo de la comunidad quedó. Algunos vecinos dejaron de atender ciertas preguntas, otros cambiaron sus rutinas. La finca perdió aún más ventanas y siguió siendo el hueco que alimenta conversaciones en la tiendita. Para la familia, la mudanza fue un intento de curación. Para el pueblo,
una señal de que hay cosas que no deben quedar sin observar. No sabremos nunca del todo si las voces eran ecos de un pasado terrible, de una imaginación colectiva enmarañada por el miedo, o de algo que no tiene explicación en nuestras categorías. Lo único claro es que alguien, una niña pequeña, oyó nombres que a otros les habían dolido durante años. Y en un mundo donde lo inexplicable se sostiene sobre preceptos humanos, esa fue la señal más inquietante, que las cosas enterradas a veces buscan oídos vivos para restituir su historia. Y entonces conocí a Fabi. La recuerdo con una mezcla de ternura y una quietud cortante. La vi por primera vez en la sala de espera de un pequeño consultorio, donde había ido por un ajuste en la ruta de trabajo. Tenía 13 años, y una manera de mirar que no dejaba pasar lo que fuera verdadero. No era la imagen de una niña frágil, era, más bien, la de alguien que se había hecho dura por dentro para no romperse por fuera. Su mandíbula era firme, su piel llevaba cicatrices que no eran solo lesiones juveniles. Eran líneas que contaban noches largas. Nos sentamos de espaldas, pero la fuerza de su respiración llamaba la atención. Cuando me ofreció hablar conmigo, lo hizo con la voz de quien no pide compasión, sino que necesita ser escuchada por alguien que no la vaya a tratar como un fenómeno. Ella me dijo: «No te asustes por lo que te diga, pero necesito que lo escuches como si fuera una historia cualquiera». Y empezó a hablar. Lo primero fue la parálisis. No usó términos médicos. Describió la experiencia con imágenes. Dijo que había noches en que su cuerpo se apagaba por partes y el resto seguía encendido como una lámpara con un cortocircuito. La sensación era siempre la misma. Acababa de dormirse, y entonces algo colocaba un peso sobre su pecho. Ese peso no era el peso imaginario del cansancio. Era una presencia que se extendía como una losa, con latido propio. La respiración que percibía a su lado, cerca de mi oído, húmeda, como si alguien respirara con la boca, la despertaba en pánico. En esas horas, la casa olía distinto, dijo, una mezcla de cerramiento, humedad y algo que ella describía como perfume antiguo, como el olor de una casa donde no vive nadie desde hace mucho. La primera vez pensó en un sueño febril. La repetición la convenció de que había un huésped no invitado. Con el tiempo, la presencia dejó señales más claras. No eran grandes gestos de violencia, sino marcas que aparecían sin recuerdo. Arañazos alineados en los antebrazos, moretones que recordaban manos que sujetan con fuerza y, lo que más la perturbaba, huellas que no eran de uñas humanas. Me enseñó fotografías borrosas. Ella me dejó copiarlas, de marcas en la piel que seguían patrones repetidos, como si algo hiciera una firma cada vez que se manifestaba. No reclamé verlas por curiosidad morbosa. Sentí la obligación de mirar para comprender la gravedad de su inquietud. Fabi decía que a veces se despertaba con mordidas en las manos, sin señal de sangre abundante, solo un dolor que duraba semanas. No dio detalles que humillasen la escena. Nunca hubo un relato explícito de violencia sexual. Lo que sí hubo fue la sensación de invasión, de que su cuerpo había dejado de ser exclusivamente suyo en esas horas. Los cambios en su manera de vivir fueron rápidos y visibles para quienes la conocían. Era una chica con carácter explosivo, con arranques que antes se explicaban por la edad. La presencia arrastró eso hacia un costado más oscuro. Episodios de ira súbita, cambios de humor que la aislaban, gritos nocturnos que hicieron que una vecina llamara a la tía, llorando por la intensidad de lo que oía. En la escuela comenzaron a hablar de ella como la que no controla. Y aunque algunos maestros intentaron entender, la sociedad tiene pocos lugares para lo que no encaja fácilmente. Fabi empezó a vivir con la sensación de que algo más la empujaba a actuar de cierta manera, y eso la culpaba tanto como la atemorizaba. La tía fue la que decidió intervenir primero. No en plan esotérico, explicó Fabi, sino como quien intenta socorrer a alguien que se ahoga. Llamó a un conocido al que el pueblo llamaba
maestro. No un curandero espectacular difundido por redes, sino alguien mayor que había ayudado en casos de malestar profundo, que no prometía milagros, pero que ofrecía presencia y cierta liturgia ancestral. Les ayudó a encuadrar la experiencia dentro de símbolos que la comunidad entendiera. Velas, oraciones que no eran instrucciones para invocar, preguntas a la casa, peticiones de permiso para nombrar lo que estaba ocurriendo. No había teatro. Había una mezcla de fe, superstición y desesperación. Fabi me aclaró, con un ceño que se aflojaba por algunos instantes, que no se trató de rituales, en la versión hollywoodense, sino de movimientos humanos que intentaban restituir una frontera entre su cuerpo y lo que la invadía. Durante esa intervención, hubo momentos que la marcaron para siempre. Recuerda cómo la tía colocó un círculo de objetos que pertenecían a Fabi alrededor de la cama, contemporizando imágenes y texturas familiares. Había velas encendidas, papel con nombres escritos que nadie se atrevía a pronunciar, y el calor de la sala que contrastaba con la helada que ella sentía en la piel. En un punto, una de las personas presentes, con la voz quebrada, habló directamente a la habitación. «Si hay algo aquí, nombra tu dolor y deja en paz a quien no te hizo nada». No es una receta, fue más bien una manera de poner palabras donde antes había silencio, una estrategia humana para reclamar espacio. Fabi me contó que, en ese momento, una sensación de quitarse peso le recorrió la espalda como si alguien hubiera soltado una cuerda. Fue un alivio que sabían provisional, pero el alivio tuvo precio. Marcas físicas aparecieron tras la noche de lucha. No eran heridas terribles, ni escenas cinematográficas. Eran líneas, mordiscos superficiales, pequeñas costras que se curaban y reaparecían con el paso de los meses. La presencia había dejado una firma, y las palabras que, en el clímax, la voz que Fabi describía articuló, retumbaron en ella con una claridad que ella aún no olvidaba. «Jamás te librarás de mí», había dicho la voz, no como una amenaza gratuita, sino como una sentencia que pretende acostumbrarte a su compañía. Lo que siguió fue una cohabitación larga y fatigante. Fabi no vivía junto a un espíritu que dictaba cada movimiento. Vivía con una compañía que se activaba en horarios pocos previsibles, que regresaba en noches de cansancio extremo y a veces en jornadas de calma. Hubo temporadas de semanas sin nada y otras en que la presencia se mostraba todos los días. Los rasguños regresaban en patrones parecidos, como si la entidad insistiera en repetir su firma. La niña se convirtió en adolescente, con una historia que la seguía como una sombra con memoria. Los amigos se hicieron a un lado. Algunos no soportaban las declaraciones incompletas y se alejaban. Los que se quedaron aprendieron a mirar sin piedad y a acompañar sin preguntar demasiado. Buscar ayuda fue un laberinto. Fabi y su familia probaron distintos caminos. Médicos que descartaban problemas físicos visibles, psicólogos que exploraban síntomas mentales sin llegar a conclusiones cerradas, porque la experiencia de Fabi combinaba señales que no siempre entraban en categorías limpias. No hubo diagnósticos fáciles. Algunos profesionales sugirieron etiologías psicológicas. Otros, menos categóricos, aceptaron que la experiencia era real para quien la vivía, y que el cuerpo guarda huellas que piden ser reconocidas. Eso, paradójicamente, no alivió el miedo. La casa seguía estando tan llena de historias que el silencio se había vuelto un territorio moralmente inseguro. Con los años, Fabi desarrolló rutinas de supervivencia. No son recetas mágicas, son formas humanas de recuperar algo de control. Dormir con una luz tenue, evitar acostarse sobre la espalda en momentos de fatiga extrema. No quedarse sola por largos periodos cuando sabe que ha tenido un día que la deja vulnerable. También aprendió a hablar con la presencia, no para negociar, sino como quien estable en límites, frases cortas, nombres de lo que le pertenece, pequeñas declaraciones que marquen la frontera entre su cuerpo y el otro. Podría leerse como ritual,
pero ella lo describió como un ejercicio de reclamación. «Esto es mío», decía en voz alta, repetido como un mantra que no invoca, sino que delimita. Con el paso de los años, la voz que la seguía perdió cierta insistencia, pero no se fue. Tenía ahora la presencia de una convivencia. Momentos de calma, marcas que volvían de vez en cuando, pesadillas que renovaban el miedo. En la adolescencia tardía, cuando muchos habrían esperado que la vida estabilice, Fabi me dijo que la presencia se adaptaba a sus horarios. Cuando ya no funcionaban los empujones de mi infancia, empezó a aparecer con otras formas. Me llamaba cuando tenía proyectos, cuando había personas que me querían. Esa frase pesó en mí. Una presencia que reclama compañía cuando la vida ofrece posibilidades nuevas. No es solo invasión física, es avaricia por la pertenencia emocional. Hubo momentos en que la voz se volvió menos violenta y más posesiva. Recordaba una tarde en que, recién entrando a la universidad, sintió la misma antigua presión en la nuca mientras estaba en una clase con decenas de personas. Esa vez, la sensación fue distinta. No buscaba lastimar. Buscaba asegurarse un lugar en la historia de su vida, como si quisiera que, en su biografía, constara que estuvo. Fabi sufrió la incomodidad de que algo ajeno reclamara protagonismo en episodios que, por derecho, le pertenecían. La rabia, por eso, fue una de las huellas más persistentes. Tener que compartir logros, alegrías y espacios con algo que no contribuye a su bienestar. Cuando me lo contó, lo hizo sin melodrama, con una calma que escondía horrores. No esperaba que mi incredulidad se tornara en consuelo. Esperaba, quizá, que escuchar su historia la hiciera menos pesada. Y lo logró. La narración misma la alivió en un reducto donde la palabra es frontera. Me dijo, en algún punto, que la presencia a veces se manifestaba con un gesto casi humano. Un roce en el cabello, la sensación de una mano que no busca hacer daño, sino reclamar recuerdo. Era como si la entidad intentara no tanto poseerla como asegurarse de ser parte de su memoria. Años después, cuando dejó la adolescencia atrás y entró en la adultez, las incursiones se espaciaron. La gente diría que había superado aquello. En realidad, había aprendido a convivir con algo que no tenía intención de irse del todo. Fabi aceptó una especie de tregua. No buscó fama ni testimonio mediático. Prefirió la discreción de quien cuida una cicatriz en la intimidad. Hay una frase que me repitió con voz baja, casi en secreto. No quiero que esto sea una historia que me defina. Quiero que sea una parte que aprenda a no ganar. Su manera de convivir fue, entonces, negociar los límites del recuerdo. No otorgarle demasiado espacio. No permitir que su identidad quede reducida a víctima ni a fenómeno. No obstante, la presencia dejó una advertencia que resuena. Jamás te librarás de mí. No sé si era una amenaza literal o una constatación burlona de que ciertas memorias acompañan de por vida. En Fabi se tornó ambas cosas, una advertencia y una compañía. Ella me confió que, en noches claras, piensa en la ironía de que la continuidad de su vida depende de aprender a amar su cuerpo con sus cicatrices. No es resignación, dijo. Es una estrategia para no entregar su deambular a la sombra. Esa larga convivencia la moldeó. Volvió su carácter menos explosivo y más preciso, sus amistades más escogidas y su lucha por la autonomía más consciente. A veces, la presencia juega con lo cotidiano. Mueve una cuchara, cambia el orden de un cuaderno, provoca sonidos en la casa cuando el sol se ha ido. Otras, simplemente recuerda. Lo peor, para ella, es la persistencia de la culpa. Culpa por explicar, por no convencer, por aceptar que hay algo que la pisa de vez en cuando. Me dijo algo que me quedó clavado. El verdadero daño no es lo que me deja en la piel, es que me hace desconfiar de la calma. Y eso, en un mundo que exige que crezcas rápido, es una herida que sangra en silencio. Cuando llegó el momento de cerrar sus palabras,
Quiso que yo entendiera algo que no se ve en las fotos ni en los relatos cortos. La insistencia de las presencias en preferir personas por encima de lugares tiene una lógica que no es lógica. No buscan casas. Buscan cuerpos cuya historia las alimente. ¿Por qué a ella? No hubo explicación que convenciera, solo hipótesis, que era sensible, que la intensidad de su vida la hacía visible, que las heridas emocionales dejaban rendijas. Pero Fabi terminó con una frase que no buscaba justificar nada, sino poner una advertencia en boca propia. Si te pasa, no lo estreches en silencio. No es vergüenza, es urgencia. No dio manuales ni promesas, dio una última petición para quien la escuchara. Cuando la oí, me invadió una sensación extraña. El relato de Fabi cerraba la serie de historias que había venido a contarme con la misma coherencia que una vieja canción. Había en las tres narraciones algo común y terrible. No eran lugares los que alojaban el terror. Eran personas. El bosque, la finca y la habitación adolescente tenían en común que una vez que algo te elige, no basta con cerrar puertas. La huella se queda. No digo que sea la única lectura, digo que es la que me dejó insomne las noches que siguieron. Regresé al presente con el peso de sus palabras. Caminando por la ciudad, en transbordos nocturnos, me sorprendía al pensar en las manos que buscan lugar, en los nombres de quienes no están, y en la voz infantil que agradecía por ser escuchada. Pensé en el taxista que, al principio, soltó una frase que nos pareció chiste. Hay presencias que no eligen lugar, eligen persona. Ahora tenía la sensación de que lo decía como quien habla de algo sabido, no como anécdota de carretera. Y comprendí lo que esa expresión encerraba. Una forma de pertenencia que no entiende de mapas ni de demarcaciones legales. Una adherencia psicológica que, si no se trata con cuidado, convierte la vida en un recorrido marcado por la prevención y la memoria. No pretendo que, con estos relatos, cambie tu relación con la noche. No pretendo dar respuestas ni soluciones definitivas. Lo que sí quiero transmitir, con la seriedad con la que se cuentan las cosas difíciles, es la sensación de que el mundo guarda zonas donde lo humano se confunde con lo que no lo es, y que a veces las víctimas no necesitan ser vistas como casos. Necesitan que los demás escuchen y acompañen sin chistes ni desdén. Si algo une a los tres relatos, es la soledad del que vive lo inexplicable, y la posibilidad de que el alivio aparezca cuando alguien decide no mirar para otro lado. Si te quedas con una imagen de todo esto, que sea la de la luz. No como una receta para repeler sombras, sino como una metáfora. Hay quienes prefieren encender una lámpara, poner música, hablar con otra persona hasta que el miedo se vuelva más pequeño. Otros necesitan mudarse, cambiar de ciudad, reinventar su casa. No hay un camino universal. Hay tantas respuestas como personas. Pero sí hay algo claro. Apagar la luz puede ser una invitación a que lo que no es humano se acerque, literal o figurativamente. Eso no significa que la oscuridad sea mala por naturaleza. Significa que, para algunos, la noche es un terreno donde permanecen cosas que piden ser nombradas. Ahora, antes de terminar, quiero que vuelvas a la advertencia inicial. Apaga la luz si quieres, pero no digas que no te lo advertí. No es una frase para asustar por placer, es un recordatorio de que hay relatos que, una vez que se cuentan, no te dejan igual. 3 historias, 3 presencias que se pegaron a personas y dejaron huellas. En la piel, en la vida cotidiana, en la memoria. Si algo de lo que oíste te tocó, compártelo con alguien que también necesite escucharlo. Dale like si quieres que sigamos trayendo relatos así, y mira la playlist en la descripción si quieres más noches que mantengan la luz encendida. Y por último, apaga la luz si quieres, pero quédate con esta pregunta antes de hacerlo. ¿Apagaste la luz?